Bueno, como todos los lunes, nuestro micro dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hoy, como les conté, la tenemos en comunicación telefónica a nuestra querida amiga y amiga del programa y amiga de la vida, Dora Barrancos. Querida Dora, espero que estés ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En esta No, tarde que va gracias a a ser vos. pluvial, parece que va a llover mucho. Bueno, es un placer y un honor tenerte. Y bueno, como siempre en nuestro programa vamos armando micros donde tratamos de, más allá de la coyuntura, profundizar en algunos temas. Entonces estamos dedicando toda una saga de micros a hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hemos tenido a la defensora de niños, niñas y adolescentes y estamos hablando con la gente de UNICEF y con la gente de las distintas áreas de gobierno, pero queríamos tu reflexión, Ujú. como feminista importante de nuestra confianza, una reflexión sobre los derechos de las niñas en particular, y en particular también lo que tiene que ver con las diversidades en la niñez. Ujú. Bueno, yo quiero decirte algo y que me parece que tiene una bastante aprobación, lo que te voy a decir. A mí me parece que ha habido un enorme avance respecto de nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de identidad diversa. Tenemos un avance. A ver, lo que yo quiero decir como avance es como hemos conseguido un cierto horizonte de plausibilidad respecto de que es inexorable el avance en esos derechos. ¿Está claro lo que quiero decir? Pero a mí me Sí, sí. parece, y he considerado, este año estuve muy vinculada a una o dos experiencias muy bonitas que hubo por plataforma, respecto de algo que sí me produce una preocupación muy grande, y es que ha habido como un deshabitar, ¿se entiende lo que quiero decir? Bastante consternador respecto de niñas, niñas, niños y adolescentes. ¿Está claro lo que quiero decir? Es como que ha Ujú, habido ujú. una cierta deshabitación, por así decirlo, de los imaginarios, porque hoy día, comparativamente, un femicidio es algo horrible, horrible en la escala de la apreciación societal. Esto es lo que quiere decir. No apenas en nuestra escala subjetiva valorativa, que es, en fin, es destrépito, es destrépito. Hay hoy una remoción de consideraciones que lleva a que no se puede, no se debe permitir esa circunstancia tan atroz. De la misma manera, otras circunstancias que agreden derechos, obviamente en menor escala, porque el femicidio es clímax, ¿no? Pero a mí me parece que no está habiendo la misma repercusión respecto de lo que ocurre en las lesiones, las agresiones, sobre todo las agresiones sexuales, salvo obviamente aquellas circunstancias que terminan de manera fatal. Y voy a decirte por qué. Estoy un poco consternada. Creo que estamos ahí viendo ahora un fallo escandaloso habido en Santiago del Estero. Creo que, no sé si estás enterada de que un juez ha permitido la libertad del violador de una niña con la que convivía. Ha permitido la libertad, por supuesto una libertad condicional, en un lugar en donde la criatura agredida debe vivir a escasos metros del individuo, familiar de la niña. Esto está suscitando ahora Esto no es la primera vez que sucede, no es la primera ¿no? vez, Digamos, pero lo que tenemos ocurre, casos en distintos lugares del país, sí. sí, lo que ocurre es que esto es ahora, en estos días, Ujú. obvio. Y ha habido, sí, por eso digo, hay una consistente cantidad de fallos que son alarmantes. Es como que está en una situación de, ¿cómo decirlo?, de recodo, de algo que me parece que deberíamos agitar mucho, en el sentido que vos proponés,
creo que hay que volver a colocar muy fuertemente en el horizonte de las sensibilidades de estas cuestiones, el hecho de que algunos jueces, además, fallos tremendos, digamos que se han referido al relacionamiento, una vuelta de relacionamiento de criaturas que han sido brutalmente injuriadas, todas estas cuestiones, para no hablar del falso síndrome, ¿no? Entonces, lo que quiero, simplemente concluyendo esta reflexión, insisto, que hay como una circunstancia que no tiene, me parece hoy, la suficiente repercusión, la suficiente repercusión. Y yo te digo algo como historiadora, en el siglo XIX, la situación de la niñez, como era una promesa absolutamente pregnante del sentido del futuro, las preocupaciones con la niñez eran tal vez hasta mayores que con la de las mujeres desde ya. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ahí tenían una mejor estabilidad como sujetos, estabilidad apreciativa, eso es lo que quiero decir. Las niñas que las mujeres. Y bueno, hoy no digo que se ha alterado esto, lo que necesitamos es efectivamente hacer de nuevo una gran militancia, una gran adhesión, desde luego separando las cuestiones, porque en el pasado también lo urgente necesario era, en la niñez siempre estaba acoplada a las mujeres, ¿no? Recuerdas que esto todavía, y además todavía persiste esa lógica de unicidad, ¿no? De grupo binario e inescindible. Bueno, necesitamos que cada sujeto sea absolutamente referido a su dignidad, sin necesidad de hacer estas asociaciones de que, bueno, la niñez siempre está asociada a una mujer, etcétera, etcétera, y las mujeres siempre están asociadas a la niñez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá hay que reivindicar fuertemente el estatuto sujeto de niñas, niños, niñas y adolescentes. Me gustaría dar una vuelta de tuerca más en este sentido y preguntarte cómo el patriarcado afecta los derechos, en particular de las niñas y adolescentes y de la niñez en general. Porque viste que hay como bastante claridad en cómo el patriarcado afecta a las mujeres, cómo afecta a los bienes comunes el extractivismo patriarcal. Pero tal vez no suficientemente se ha trabajado el tema de la niñez y en particular de las niñas. Excelente, a eso vamos. Justamente, porque el patriarcado es un sistema de opresión de aquellos que se sienten débiles, desde luego, los cuerpos femeninos, pero la niñez es un sujeto, y las niñas especialmente, son un sujeto de alta predilección en el sometimiento patriarcal, y hay que pensar el sistema de injurias, de sobre todo de las niñas. Si el patriarcado tiene una noción tan patrimonial acerca del cuerpo de la niñez femenina, que por eso es tan convalidante la circunstancia esta que autoriza, es tan convalidante que autoriza a ciertos jueces a este tipo de cuestiones. Si la niña está ¿qué? A merced del patriarca. Entonces, esto es una cuestión que me parece que sobre la que tenemos que volver, las feministas especialmente. Insisto, ¿no? Sí, además, estás hablando del Poder Judicial, que estamos hablando de una institución, del Estado. Además, la Asociación de Mujeres Juezas ha trabajado muchísimo desde hace muchos años y, sin embargo, incluso la Oficina de Violencia de la Corte, la ministra Hayton, en articulación con muchas de las juezas provinciales, pero ¿cuánto falta por hacer allí en cuanto a cómo se evalúan a los que van a asumir como jueces en relación a estos temas, ¿no? Como fue en otra época el tema de los derechos humanos y que los jueces pudieran ser merituados en función de esto que debería ser, o no sé, capacitar, de la misma manera que el Ejecutivo está teniendo la ley Micaela y sus capacitaciones, tal vez habría que pensar algo similar en los niveles provinciales de la justicia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que algo tenemos que hacer a más, sobre todo, insisto, porque donde más se ve, digamos, donde más urticaria nos produce, porque nos indigna tremendamente, es efectivamente en el tramo de la judicialización, porque uno no deja de pensar que hay dimensiones en donde, bueno, la niñez guarda un principio de rectoría fundamental para, como sujeto a la escuela, todos los sistemas que tienen que ver con socializaciones, ¿no? Desde luego, ahí lo que tú me preguntabas antes también vale, atención, porque la escuela con relación al sistema educativo, con relación a la precocidad con que se manifiestan las diversidades, ¿no? La diáspora, ¿no? La disidencia, hay muchísimo que hacer, porque efectivamente ahí sobre todo hay mucho que hacer en el tramo muy inicial, en el tramo muy inicial, porque está llena la bibliografía, felizmente hay mucha bibliografía ahora de testimoniantes, hay obviamente está el texto de Graciela con su extraordinaria lucidez respecto a dar cuenta de lo que había pasado con Loana. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer, pero estoy segura de que debemos, sí, ponerle una iniciativa similar con la ley Micaela. En el sentido de que por lo menos el segmento niñez, adolescencia, tenga alta visibilidad, inclusive en los momentos en que transmitimos la ley Micaela, porque ahí hay... Yo creo que eso hay que reforzarlo, porque además todos los nombres de las niñas, de las adolescentes, y todos los días la desaparición de niñas y adolescentes es una constante diaria. Bueno, estamos frente a una noticia brutal de esta niñita en Tucumán, 9 años, ¿no? Sí. Por eso es lo que te digo. Ahora, también la otra cosa que te quiero preguntar asociado con esto de la trata, la prostitución infantil o la explotación sexual infantil, es cómo el tratamiento por parte de los medios de comunicación de las imágenes de las niñas y adolescentes víctimas de delitos aberrantes perpetúa este patriarcado. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esto? Tenemos ahora la Defensoría de Medios, el INADI, hay más el ENACOM que tiene su observatorio. Tenemos más herramientas, pero esto sigue sucediendo. Y encima se quejan de que se cercena la libertad de expresión. A mí me parece que ahí hay que proceder, de todas maneras, ya se sabe, cualquier tipo de procedimiento que signifique justamente aumentar la dignidad, aumentar lo legítimo, lo más libre humano, parece que significa una incomodidad muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar, estoy segura que la Defensoría va a encontrar un rumbo, y a mí me parece que lo que hay que hacer un poco parecido a lo que se hizo en España, y vos sabés muy bien lo que se ha hecho, se han hecho pactos, se han ido estableciendo pactos, se han hecho algunos tipos de convenios, sobre todo cada provincia en España ha podido trabajar estas cuestiones con los medios. No digo que en todo sea exitosa la cuestión, pero me parece que hay mucho que aprender. Yo estoy muy convencida de que hay que pactar con los medios, y hay que hacer un pacto, obviamente, ético, y ahí hay una deontología que cumplir, porque como vos bien decís, los medios suelen informar un rato bien, de manera muy correcta, y luego está el desborde, sobre todo si se trata... Pero además, como que es... En este tema en particular, no es tanto el medio, que debería tener un código de ética, sino a veces los periodistas sueltos, porque dentro de un mismo medio, y sobre todo me refiero a la televisión, que es la que tiene más trascendencia, en un mismo medio hay 10 periodistas distintos, y también hay muchas periodistas feministas comprometidas, amigas. De hecho, el Ni Una Menos tuvo un pivote central gracias a las propias periodistas feministas, pero todavía sigue habiendo unos personajes que justifican o dicen
frases aberrantes en relación a las niñas o a las mujeres, en estos casos que vemos todos los días, ¿no? Así es. Sí, es muy, ¿cómo te diré? Es muy consternador porque justamente carécese de una situación de convenio, ¿eh? Es decir, el medio tiene que hacer, es decir, las sociedades tenemos que hacer un convenio con los medios. Cuando digo las sociedades tenemos que hacer, hay instituciones de mediación de la sociedad civil que pueden muy bien llegar a esto. 2, una vez que se establece el pacto es para que todas, todos le cumplan. Si no, estamos absolutamente mal. Si cada quien entonces va a hacer arbitrariamente lo que quiera, es cierto que hay algunos circunstantes que es muy difícil que trastoquen completamente, aun cuando han sido alcanzados por medidas legales, ¿no? Pero bueno, a veces ¿cómo diré? Esa sanción no produce efectos, como ya sabes, ¿no? Porque persisten. Pero bueno, yo insisto en que hay que hacer pactos muy fuertes con las autoridades editoriales de todos los medios, ¿eh? Y esto me parece que es una cuestión que puede ser llevado adelante por la Defensoría desde ya, pero se puede de alguna manera hacer una cierta, ¿cómo diré?, un cierto apego. En España se ha hecho así, no se ha hecho, no es un camino correcto la censura, vos lo sabés muy bien. No es el camino más correcto, no es para nada. No solamente no es correcto, sino que no es constitucional y nadie no, está pero pensando además en eso, podríamos, decimos, no, digo hay la que reeducar, hay que pero yo te digo no la censura que, perdón, estoy refiriéndome no tan a la censura legalmente condenada. No, me refiero al el ejercicio censurador que podemos hacer. Lo te voy a decir en otros términos muy modernos hoy. Al ejercicio cancelatorio, está claro lo que quiero decirte. El ejercicio cancelatorio no sirve mucho. A mí me parece que ahí, insisto, hay un camino de pactos, hay un camino de convenir, hay un camino que tenemos que hacer para, justamente, para que esto se acuerde en términos de 10 cuestiones, por ejemplo. Son 10 cuestiones fundamentales. Cómo se enuncia este tipo de noticias, cómo se mantiene, cómo no se pueden hacer diferenciaciones ominosas. Las adolescentes de los sectores populares muertas pagan además con recaracterizaciones completamente victimantes a propósito de fotografías que han sido, bueno, insisto, los medios gráficos a veces han sido mucho más escabrosos, ¿no? El medio televisivo tiene un poco de autocensura, tiene un poco, respecto de imágenes, tiene un poco. Pero hay otras cuestiones, otros medios que no tienen ningún tipo de autocontrol. A mí me parece que esto hay que hacerlo con mucha convicción, también con prudencia, pero con tentativa de efecto, ¿eh? ¿Por qué no probar? Porque, por ejemplo, este extraordinario colectivo, que es Ni Una Menos, porque tiene además una investidura pública extraordinaria en Ni Una Menos, más allá de las diferencias que existen, etcétera, pero por ejemplo sería extraordinario que pudiera ser es un coadyuvante fundamental en esto de que los medios tengan prudencia en todas estas cuestiones. Es decir, tiene que haber guías deontológicas para tratar estos temas. Además, no estamos hablando de algo que haya que hacer. Hay enorme trabajo con esto, simplemente que tiene que haber acuerdos. La verdad, querida, es que yo estoy de acuerdo estoy más de acuerdo por el lado de los acuerdos, perdón como es la generosidad hiper del acuerdo, pero me parece que tenemos que ir por ahí, tenemos que ir por ahí. En fin. Bueno, querida, muchas gracias. Un gusto charlar con vos y reiterar, como todos nuestros micros, les niñes y adolescentes primero. Vamos a seguir charlando y bueno,
esperamos pronto tener buenas noticias del envío del presidente del proyecto de ley y poder estar hablando también de este tema que nos une fraternalmente a las mujeres y que también es un derecho en los casos que hemos visto de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Bueno, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Un beso grandote, Dora. Gracias. Gracias por todo. Bueno, y seguimos en Café con Luber.